Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy queremos seguir reflexionando sobre el Bicentenario, pero sobre todo sobre cómo construir una realidad distinta para el país en los próximos 100 años. Y para ello contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020. A ambos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Licenciado Ardón, quisiera iniciar con usted. Sin duda alguna, en estos 200 años el país ha sufrido transformaciones importantes. Hemos tenido bastantes avances o avances significativos. Pero también es cierto que nos hemos quedado atrás de América Latina, del resto de países de América Latina y no digamos a nivel mundial. ¿Por qué no hemos logrado construir un modelo de desarrollo exitoso que nos coloque pues a la cabeza de los países latinoamericanos y con indicadores sociales y económicos muchísimo mejor de los que tenemos actualmente? Muchas gracias, licenciado Botero, por la invitación, e igual al colega que participa en esta reunión, Mario García Lara, quien tiene todo mi aprecio y respeto. Paul, yo diría que es importante primero conmemorar, es decir, que como sociedad nos demos el derecho de poder conmemorar nuestros 200 años de independencia, porque ha habido una discusión y debate alrededor de eso, y creo que una sociedad que no conmemora y que no festeja años de independencia puede correr el riesgo de perder identidad. Así que mi primer mensaje es que es importante y debemos sentirnos muy orgullosos. Segundo, es cierto que Guatemala ha tenido avances importantes. Tenemos, con las dificultades que hemos presentado a lo largo de estos 200 años, la economía más grande de Centroamérica. Tenemos una cultura de la que nosotros nos sentimos absolutamente orgullosos y hemos sabido en buena medida preservar ese patrimonio y cultura que nos han heredado nuestros antepasados. Pero sí es cierto lo que usted comenta en relación a las debilidades que presentamos haciendo este corte de caja. Yo le diría que uno de los elementos que vale la pena poner sobre la mesa es el político. Cuando una sociedad, no voy a hablar de Guatemala, pero cuando una sociedad no logra crear consensos adecuados en la política, y me refiero por política todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, con las grandes decisiones de país, todo lo demás, la economía, la cultura, la sociedad, no tiene la capacidad de desarrollarse adecuadamente. Y si uno analiza la historia política del país, vaya que encuentra una gran cantidad de dificultades, desencuentros políticos, conflictos armados, revoluciones y golpes de Estado, que no han permitido realmente a las otras áreas poder desarrollar todo el potencial que tendría. Así que concretamente le diría que la falta de acuerdos y construcción de una sociedad política madura es lo que ha impedido que podamos desarrollarnos más allá de lo que hemos podido hacer estos 200 años. Licenciado García Lara, y continuando con esa línea que menciona el licenciado Ardón sobre la disfuncionalidad de nuestro sistema político, la interrogante es ¿por qué no hemos logrado madurar ese sistema político, como lo dice el licenciado Ardón? ¿Por qué no logramos un sistema político más capaz, más eficiente, un Estado más funcional? De hecho, el sistema político del país posiblemente esté atravesando por uno de los momentos más bajos en cuanto a aprobación por parte de la población. ¿Cuál es la razón de esa disfuncionalidad política? Pues muchas gracias, Paul, y por la oportunidad, y saludos a Roberto con todo mi aprecio. Yo creo que hay varias razones, Paul, y son muy de fondo, pero creo que las que yo quisiera destacar es la ausencia de sentido ciudadano que hay alrededor, a todo lo largo de las distintas capas sociales guatemaltecas. Ese sentido de pertenencia de que los ciudadanos deben tener en las democracias, pertenencia al país, a la democracia, al sistema, que hace que el ciudadano sea permanentemente vigilante del sistema, que sea partícipe del sistema, que exija cuentas a quienes dirigen el sistema, está bastante ausente en Guatemala. Y eso creo que se debe, entre otras razones, a que tenemos un Estado débil,
un Estado ausente en muchas áreas, un Estado que no provee los servicios públicos esenciales a la población, y eso hace que la ciudadanía no se sienta parte del Estado. El guatemalteco sí es muy regionalista y como decía Roberto, estamos orgullosos de un conjunto de tradiciones y de herencias culturales que tenemos que son muy valiosas, pero cada vez el Estado está sirviendo menos al ciudadano, y eso hace que se pierda identificación con el sistema político y que el sistema político cobre, como ha cobrado los últimos 20 años desafortunadamente, una dinámica de autonomía respecto del ciudadano. Y en esa dinámica de autonomía respecto al ciudadano, el sistema político se ha venido distorsionando, debilitando y perdiendo el norte de cuál es la razón de ser del sistema político, cuál es la razón de ser de los políticos y los funcionarios electos, y cuál es la relación que debe haber entre el sistema político y la ciudadanía. Licenciado Ardón, el licenciado García Lara menciona la autonomía del sistema político respecto a los ciudadanos, es decir, un sistema político que no le rinde cuentas al ciudadano. ¿Cómo lograr que ese sistema político tenga pesos, contrapesos y sobre todo le rinda cuentas a los ciudadanos? Sí, el primer paso es la palabra participación, es decir, si los buenos guatemaltecos y guatemaltecas no participan en los asuntos públicos y en los asuntos políticos, seguramente dejan el espacio a quienes no tienen el menor interés en construir positivamente para Guatemala. Y creo que eso ha pasado. Por estos comentarios que hacíamos de la historia reciente de la política del país, se ha abandonado mucho la participación política y la presencia, digamos, de la ciudadanía en los debates y de los asuntos públicos. Así que yo creo que el primer paso es participación. Lo segundo es, una cosa es participar y otra cosa es tener una cultura política adecuada. Y esa cultura política adecuada, sociedades desarrolladas las han trabajado muy bien sobre la base de tres cosas. La primera es el respeto, porque es cierto que en una sociedad hay gente que piensa diferente, y qué bueno que ocurre que haya gente que piensa diferente. Lo importante es respetar la opinión diferente. Y en muchas ocasiones, ahora lo hemos visto en las redes sociales, que se descalifica, se insulta a quien no piensa igual. Y yo creo que ese no es un paso bueno de cultura. Entonces hay que rescatar el respeto como elemento importante. La segunda es tener propuesta, porque también es cierto que la participación política tiene sentido cuando yo pongo sobre la mesa ideas y proyectos y propuestas y las someto a discusión. Y lo tercero es algo que yo pienso que nos ha hecho falta como sociedad, es saber escuchar, porque recientemente cada grupo o cada actor social presenta su propuesta con un gran anuncio, pero no pasa nada más que eso. Es decir, los demás sectores no estamos escuchando. Y es importante que no solo aprendamos a escuchar, sino también a tomar la palabra. Y es decir, decirle a otros actores, ven, siéntate y platiquemos sobre lo que acabas de proponer, porque de repente podemos encontrar consensos. Entonces, participación y cultura política son las claves para revertir el estado de cosas como estamos ahora. Licenciado García Lara, usted menciona el tema de esa autonomía del sector político respecto a la ciudadanía. Lo que se requiere en todo caso es que la sociedad civil pueda ser capaz de ponerse de acuerdo para reformar el sistema, porque la llave del sistema está en el sistema político. Pero esa sociedad civil parece bastante distanciada últimamente, como lo señalaba el licenciado Ardón. ¿Cómo lograr reconstruir los lazos dentro de la sociedad civil? ¿Cómo llevar un diálogo cordial y respetuoso, aun cuando se tengan puntos de vista distintos, como dice el licenciado Ardón? Yo creo que en el pasado los guatemaltecos hemos demostrado que somos capaces de sentarnos en la misma mesa, identificar puntos de agenda en común y capacidad de dialogar para buscar que estos puntos en común logren manifestarse en una agenda y que esa agenda logre empezar a avanzar. Ha habido varias experiencias en el pasado.
Creo que eso es factible. Estoy muy consciente que estamos en una coyuntura en donde las crispaciones políticas se han salido de cauce en muchos casos y han provocado un clima de desconfianza y de descalificación entre sectores que normalmente podrían estar perfectamente sentados en la misma mesa conversando. Pero yo confío que esto es una crispación temporal, como suele suceder en la vida política de los países, y que va a ser factible que los guatemaltecos de bien y que quieren el bien del país nos podamos sentar a dialogar. Y en tal sentido creo que la clave es, en primer lugar, tener paciencia y, en segundo lugar, tener agenda, que es un poco lo que sugería Roberto. Creo que hay temas en los que al menos hay acuerdo entre grandes sectores de los liderazgos de la sociedad civil e incluso en el ámbito político que deben ser abordados. Y me refiero ahí a la reforma institucional, por ejemplo, la del sector justicia, la del servicio civil, la del propio sistema electoral y de partidos políticos. Creo que hay bastante consenso en que hay un gran potencial en cuanto a la necesidad de infraestructura básica que necesita el país, especialmente en comunicaciones. Creo que hay consenso en cuanto a la gran necesidad que hay de que el gasto público sea más eficiente, lo que pasa por la necesaria reforma, por ejemplo, de la Contraloría de Cuentas. Ahí hay una agenda potencial en la que sectores que ahora están antagónicos y desconfiados uno de los otros, creo que estaríamos en capacidad de sentarnos a discutir y a encontrar las rutas para empujar esas reformas necesarias desde las trincheras de la sociedad civil y de los sectores organizados de la ciudadanía, para convencer a los políticos de la conveniencia para ellos, para la sobrevivencia de nuestra democracia, de que se adopten esas reformas. Licenciado Ardón, ¿qué podemos aprender del pasado? El licenciado García Lara decía, nos hemos puesto de acuerdo en el pasado. ¿Hay ejemplos concretos en los cuales lo hemos logrado? ¿Y cuáles han sido esas oportunidades perdidas que hemos tenido también? Porque se han hecho diálogos, pero muchas veces no se llegan a concretar acciones. ¿Qué podemos aprender al respecto? Sí, yo le diría que hay dos ejemplos inmediatos de esto que Mario menciona, que han sido acuerdos a los que hemos sabido llegar y bien. La primera es construir una vida en democracia y el retorno a la constitucionalidad, porque pocos de quienes tengan menos de 40 años recordarán la Guatemala de antes del 82, pero ahora fuimos capaces, los guatemaltecos y una generación de guatemaltecos comprometidos, de regresar a la democracia y de tener una constitución política de la República que hoy con sus debilidades y deficiencias es una carta importante de nuestras libertades. Y lo segundo, haber llegado a una finalización de un conflicto armado que desangró a las familias guatemaltecas. Tuvimos 36 años de combate, de lucha armada, que voluntariamente los guatemaltecos decidieron sentarse a la mesa y ponerle fin. Entonces yo creo que hay dos cuestiones en el pasado reciente de esos acuerdos a los que Mario hace referencia que son claves. Ahora, temas en los que probablemente hemos perdido oportunidad, porque es su segunda parte de la pregunta, licenciado Boteo. Yo la primera le diría es toda esta discusión que se ha tenido respecto del Estado que queremos, que independientemente de la famosa discusión si hay un Estado grande o pequeño, lo que queremos es un Estado que funcione. Y Mario mencionaba 3 o 4 elementos importantes. Esa es la asignatura pendiente, es como la materia que no llevamos en la escuela. ¿Cómo hacemos para llegar a acuerdos para tener un Estado eficiente? Y hemos perdido mucho tiempo en eso. Y la segunda es la lucha contra la corrupción, porque de una lucha entre buenos y malos, y probos y deshonestos, ahora pasamos a una lucha entre derechas e izquierdas y entre el honesto que está más cerca mío y el honesto que yo lo abomino. Eso no se vale. Ese desencuentro en un tema tan importante que es la probidad, la honestidad, es una causa que debe unir a los guatemaltecos
buenos independientemente de su ideología. Así que ahí he puesto sobre la mesa dos cosas importantes que hemos sabido construir y dos probablemente que se nos han escapado de las manos. América Latina está pasando por momentos complicados en los últimos años, una crisis económica, pero también con crisis políticas importantes. Y pareciera que estamos retrocediendo en nuestras instituciones, en la calidad democrática. Licenciado García Lara, ¿cuáles son las amenazas que podemos enfrentar como país en el corto plazo y que nos podrían hacer retroceder décadas en avances institucionales o democráticos? Pues yo soy de la opinión de que como bien dice Paul, la clave de la sobrevivencia de nuestro sistema democrático y la clave de un futuro más próspero para todos los habitantes de Guatemala y de Latinoamérica y del mundo está en la fortaleza de las instituciones económicas, de las instituciones políticas. Lo que estamos viendo, y no solo en Latinoamérica, Paul, lo estamos viendo en muchos países del mundo desarrollado, es un paulatino debilitamiento de la calidad de las instituciones. Y tal vez aquí aclaro un poco el sentido de instituciones. Instituciones no me refiero a entidades. Las instituciones son el conjunto de normas y convenciones que forman el marco de la interacción humana y que perfilan los incentivos que hacen que las personas y las entidades, las empresas, funcionen. Esas instituciones que habían sido desde finales del siglo XIX, enfiladas hacia la democracia liberal, hacia el crecimiento y la prosperidad, y que daban certeza a los ciudadanos, no solo en el sentido de pertenencia a la sociedad de la cual forman parte, sino certeza de que los contratos iban a cumplir, de que las entidades del gobierno iban a proveer los servicios básicos de salud, educación, infraestructura, justicia y seguridad, se han ido carcomiendo. Y el gran peligro es que en la medida en que eso ocurra en una situación como la guatemalteca, en que las instituciones ya de por sí eran débiles, nos anuncia la terrible posibilidad de un resquebrajamiento del tejido social y ya no, ojalá que no, en el sentido de un conflicto armado como sucedió en los años 60 y 70 del siglo pasado, sino a una pérdida de confianza entre las comunidades, a una pérdida de confianza entre las personas, a una pérdida de confianza respecto del propio Estado y del gobierno, y al final de cuentas lo que eso ocasiona es una caída en el bienestar, en el nivel de vida de las personas. Bueno, estamos a segundos de que se nos termine el tiempo. Para ambos, ¿cuál es la responsabilidad de las élites en este momento? Y tenemos 15 segundos para cada uno, licenciado Bardón. Bueno, la primera es preservar las libertades que tenemos, porque el desentendimiento de las élites puede provocar lo que le está pasando a sociedades vecinas, donde las libertades se están perdiendo rápidamente. Y la segunda es apoyar y continuar construyendo identidad como Guatemala, porque hay muchas presiones para fragmentarnos como sociedad, pero los liderazgos son los responsables de acercarnos. Así que libertad e identidad son los retos de camino hacia los próximos 100 años. Licenciado García Lara. Yo creería que hay que enfatizar en este equilibrio tan fino que hay que tener y que tienen que tener las élites entre identificar aquellos valores culturales y políticos que son buenos, y ya Roberto mencionaba un par de ejemplos, y no perderlos, preservarlos, pero al mismo tiempo identificar aquellos temas en los que sí tenemos que cambiar y mejorar, que básicamente es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo creo que ese equilibrio de aceptar y preservar lo bueno, pero aceptar que hay muchas cosas que cambiar, es importantísimo que las élites lo impulsen, lo entiendan y lo hagan que de ahí salga una agenda de diálogo y de desarrollo para el país. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por sus profundos análisis.
Sin duda alguna tenemos retos muy importantes, pero con la guía y la discusión que ustedes nos han dado el día de hoy, sin duda alguna podemos construir un mejor país. Así que muchas gracias. Seguimos en Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.